Qué bueno ver a la futura iglesia Fuente de Gracia. Esa es la futura iglesia. Una vez más, felicito a los padres por ocupar ese tiempo y también aportar al crecimiento de sus hijos, confiando siempre que el Señor pues hará la obra en cada uno de ellos. El título que hoy quiero compartir con ustedes es una conspiración en contra del Evangelio. Para aquellos que nos visitan por primera vez, quizás estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya entramos en el capítulo número 20 hoy, pero quizás la semana pasada usted no vino y hoy llega y se encuentra con el tema una conspiración en contra del Evangelio. Sin embargo, el domingo pasado vimos Hechos 19 al final y titulamos el sermón Una rebelión en contra del Evangelio. A lo largo de la historia siempre ha existido muchísimas conspiraciones. Se conspiró contra el Tercer Reich en Alemania, Adolf Hitler, y siempre han existido muertes. Tristemente, también el mundo experimentó la conspiración contra el presidente John F. Kennedy en 1963. Todo parece indicar que a lo largo de la historia, aún las conspiraciones siempre ha sido algo con lo cual el ser humano se ha identificado para tratar de silenciar o detener algún plan. Estas personas no eran cristianos. Aún así, los querían matar por su propia causa. Kennedy, Juan Pablo II, Adolf Hitler tenían causas por las cuales ellos estaban luchando y haciendo lo que tuviesen que hacer para implementarla, pero muchos en algún momento de sus vidas entendieron que estas personas deberían terminar. Hicieron una conspiración y trataron de matarlo, como por ejemplo Kennedy fue silenciado. Sin embargo, muchas veces nos preguntamos por qué los hombres y las mujeres que buscan hacer el bien a otros, porque quizás con Adolf Hitler estaríamos de acuerdo que había que terminar con ese hombre, pero este hombre no murió de la conspiración, sino murió porque perdió la guerra. Sin embargo, quizás usted pueda decir, yo creo que sí, la conspiración contra Adolf Hitler sí era necesaria. Era el Tercer Reich y de verdad que estaba haciendo muchos males en el mundo. Pero ¿por qué a veces con las personas que hacen el bien, como Jesús de Nazaret, como el Cristo que hoy nosotros predicamos, cantamos, somos testigos de lo que Él ha hecho en nosotros, por qué las personas conspiraron contra Jesús? ¿Por qué existió una conspiración contra el apóstol Pablo? Él no estaba haciendo lo que estaba haciendo Adolf Hitler. Tampoco creía en la doctrina de Juan Pablo II. Tampoco era presidente de los Estados Unidos como John F. Kennedy. Simplemente el apóstol Pablo era un enano dentro de muchos gigantes que querían buscar la manera de silenciarlo. Por lo tanto, no dudemos que en nuestras vidas tengamos que experimentar, en la medida que hagamos el bien de predicar el Evangelio, en esa misma medida, no dudes que existirán muchas conspiraciones contra el Evangelio que tú predicas por defender la verdad. Y esto es lo que los 6 primeros versos del capítulo 20, después de una rebelión en contra del Evangelio, ahora Lucas pasa al capítulo número 20 y nos enseña que no solamente la rebelión terminó, que había un plan macabro detrás de todo esto, sino que ahora estos enemigos del Evangelio hacen un complot para matar a Pablo. Los 6 primeros versos del capítulo 20, por favor, abre tu Biblia y vamos a leer juntos estos 6 primeros versos. Después que cesó el alboroto que vimos el domingo pasado, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia.
Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo. Y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo. Y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. La semana pasada estuvimos viendo el espíritu de rebelión contra el evangelio. Hoy vamos a ver que ese mismo espíritu de rebelión contra el evangelio desata una conspiración contra el evangelio, contra aquellos que predican el evangelio. Por lo tanto, frente a la conspiración que se desató después del alboroto contra el evangelio, Dios parece que mantiene a los suyos siempre a salvo, porque Él es fiel. Y Él le dijo al apóstol Pablo, como nos dijo a nosotros, que nada nos podrá detener. La única persona que nos detiene es el que nos envió. Y eso es lo que el apóstol Pablo creía. Por eso la conspiración del evangelio siempre ha sido y será controlada por Dios. No van a ser mucho más allá de lo que Dios les permita hacer. Sin embargo, en estos versículos vamos a ver 2 verdades importantes. Número 1, lo valioso de la comunión cristiana en el avance del evangelio. Lo valioso de la comunión cristiana en el avance del evangelio. Cuando cesó el alboroto, Lucas nos dice que Pablo llamó a sus discípulos. Versículo número 1. Después de esto, prácticamente ellos experimentaron una tormenta. Hubo un espíritu de rebelión. El pueblo fue agitado. Las personas se sintieron indignadas por las cuestiones de la idolatría. Aún así, esta comunión cristiana desató mucha simpatía, felicitación y devoción. Y es lo que nosotros prácticamente leemos acá. En el capítulo 20, en el verso número 4, leemos: los amigos acompañaron al apóstol Pablo. Pero algo que me llama la atención, y seguramente también te llamará a ti, es que a pesar de toda la conspiración, a pesar quizás de la rebelión que se desató en Éfeso, existía un compañerismo, existía una unidad, existía una simpatía entre ellos. Y ese compañerismo, todo parece indicar que fue lo que sostuvo el avance del evangelio paulatinamente. Se rebelaron. Ellos podían quizás dejar solo al apóstol Pablo, porque a fin de cuentas él era el revoltoso. Pero aún así ninguno de estos hombres decide abandonar a aquel que en un momento Dios usó para que ellos también recibieran lo que él había recibido. El compañerismo mutuo es una de las formas en las que nosotros podemos prestar un servicio inestimable a los hombres fieles y predicadores del evangelio. Además, algo que vemos acá en los resultados del evangelio, cómo el Señor fue añadiendo nuevos hombres al equipo misionero del apóstol Pablo. Algunos de ellos eran de diferentes regiones. De hecho, los 7 nombres que se mencionan pertenecen a distintas ciudades por las cuales el apóstol Pablo ya había pasado en su primer y segundo viaje misionero. Pero miremos acá detenidamente la convicción que tenía cada hombre de los cuales integra el equipo misionero del apóstol Pablo. Frente a un espíritu de rebelión que vimos el domingo pasado, estos hombres deciden, aún en medio de la conspiración, estar al lado del apóstol Pablo. Estos hombres habían adquirido una madurez sólida. Habían visto que el apóstol Pablo tenía valor. Era un hombre digno de seguir. No se amilanaba frente a las acechanzas de los enemigos de la cruz. No salía tan fácil del camino. Era un hombre de convicción. Estos 7 hombres
que Lucas menciona Sópater de Berea, hijo de Pirro, un bonito nombre para aquellas mamás que quizás todavía no tienen bebé. Aristarco, segundo de los tesalonicenses, Gayo de Derbe, Timoteo, Tíquico, Trófimo de Asia. Eran personas que pertenecían a diferentes ciudades, y el objetivo de ellos era proteger y ayudar al apóstol Pablo. Por eso es que en este tercer viaje misionero, Lucas nos cuenta que el apóstol Pablo ya tiene un equipo bien formado, pero también vemos cómo Dios ya está dejando una huella en los corazones de muchas personas que después continuarán con el legado del evangelio. Pablo llegó a tener un equipo que lo ayudó y lo sostuvo durante su tercer viaje misionero. Y me llama la atención cómo este equipo no comenzó en el comienzo. Comenzó aquí en el tercer viaje misionero. ¿Y saben por qué? Porque era necesario para el apóstol Pablo predicar en su primer viaje, y en su segundo viaje formar ciertas actitudes en su carácter. Y que por donde quiera que él pasara, por donde quiera que él fuese dejando una huella de carácter y de convicción, para que al final estas personas que lo vieron durante su primer y segundo viaje misionero hubiesen adquirido las convicciones sólidas que el apóstol Pablo les estaba ministrando. Es acá en este tercer viaje misionero donde nosotros encontramos 7 personas acompañando al apóstol Pablo. No estuvo solo Pablo. 7 hermanos de las ciudades por las cuales él había pasado y había estado sirviendo. Por lo tanto, podemos ver acá que la exhortación de Pablo en cada ciudad fue de mucha importancia. Se quedó 3 meses en Grecia y allí se creó una conspiración en su contra. Aún así, él continúa su viaje a Macedonia. Algo que debemos notar acá en la narrativa de Lucas es que Lucas escribió Hechos en el año 63 aproximadamente. Pero si leemos detenidamente, Lucas era uno de los integrantes de ese viaje. Quiere decir que no eran 7, sino eran 8. Porque el verso número 5 y el verso número 6 habla en primera persona. El verso número 5 dice nos esperaron. El verso número 6 dice nos reunimos. Quiere decir que eran 8 personas en el equipo del apóstol Pablo. Y esto habla que Lucas estaba con ellos y era testigo de todo lo que estaba aconteciendo. Él fue testigo de la conspiración contra el evangelio. Él fue testigo de las acechanzas. Él fue testigo de la rebelión y él lo relataba. Lucas es un historiador que deja en su narrativa las cosas tal cual como sucedieron. Ya estamos a punto de llegar al año 60 quizás. Y esto sucedió en Macedonia entre el año 56 y el año 57. Algo que es muy importante notar es que el apóstol Pablo estuvo rodeado de un equipo, no solamente de personas de diferentes ciudades, sino interracial y con una experiencia multicultural. Y nos llama la atención quizás porque Dios pone personas de diferentes lugares con diferentes culturas en un equipo misionero de 8 personas. Y era obvio que Dios quería alcanzar a los gentiles, porque el objetivo era llevar ese equipo con diferentes trasfondos, con diferentes formas de ver la vida, con diferentes culturas, que no fuera impedimento para alcanzar a las demás personas. El ministerio del apóstol Pablo, recordemos que fue volcado hacia los gentiles. Debía de rodearse con personas de todo trasfondo cultural. Así que el apóstol Pablo tenía 2 metas en su mente al visitar las iglesias en toda Macedonia. Su propósito principal era fortalecer, animar a los santos para que pudieran permanecer fieles en medio del espíritu de rebelión, en medio de tanta conspiración, en medio de tanta oposición. Pero la segunda, recordemos que el domingo pasado el apóstol Pablo, aunque Lucas no lo describe, Romanos 15 nos lo deja entender. Él quería llevar una ofrenda
a Jerusalén. Por lo tanto, este equipo misionero también está ayudando al apóstol Pablo para que esa ofrenda llegue a Jerusalén. Como bien Lucas lo describe, al finalizar el alboroto parece que la gente se tranquilizó, pero la hostilidad contra el apóstol Pablo, predicador del evangelio, prevalecía. Y las condiciones para continuar se vuelven un poco insostenibles, que el apóstol Pablo decide marcharse. Fue sabio el apóstol Pablo, de manera que el apóstol Pablo trata de exhortar a los hermanos en medio de la conspiración. Exhortar es apoyar seriamente o fomentar una respuesta para que ocurra una acción, y eso es lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. La exhortación es uno de los dones del Espíritu Santo, y tristemente es uno de los dones menos manifestados en la iglesia hoy en día. Es el don que consiste en la habilidad especial que tiene cada miembro de animar, de corregir, de ayudar, de consolar en los momentos difíciles de la vida. El apóstol Pablo no solamente nos dice Lucas que los exhortó, no solamente les dijo aguanten, ustedes tienen madera, sino que también los abrazó. Y el abrazo es una muestra de afecto, de cariño, de felicitación. En la actualidad quizás puede parecer extraño, sobre todo hoy en día, que este COVID nos dejó con la triste y amarga experiencia de perder un abrazo. Pero un abrazo es una de las tantas muestras de cariño. Y el apóstol Pablo no solamente les dijo soporten, aguanten, luchen por el evangelio, no tengan temor, resistan, tenemos una corona que esperar, sino que los abrazó. Por lo tanto, los hermanos se sintieron muy bien con el abrazo, muy bien con las palabras de aliento del apóstol Pablo. Por cada región que pasaba, el apóstol Pablo exhortaba a los hermanos. ¿Quién mejor que él? ¿Quién mejor que él para exhortar y abrazar? Él había vivido la persecución, el antagonismo, el hostigamiento de los enemigos de la cruz. Su testimonio en ese abrazo, en esas palabras, era de mucho aliento para aquellas personas, sobre todo en los que quizás estaban experimentando su nueva fe. Son a esos a los que hay que exhortar, principalmente cuando la pelea se pone dura. Recordemos algo, IFG, sobre estas personas pesaba la muerte, no una multa de $10, era la muerte. Ellos estaban desafiando el imperio de la muerte. Ellos le estaban quitando almas al diablo. Ellos sabían que si continuaban predicando el evangelio, su vida estaría en juego, como muchas veces pasó en la historia. Por lo tanto, el apóstol Pablo hace uso de un don que fue conferido por el Espíritu Santo, es el don de la exhortación. Y Lucas nos dice que el apóstol Pablo exhortaba con abundancia de palabras. Verso número 2. Hoy podemos decir sin temor a equivocarnos que la iglesia languidece frente a este maravilloso don espiritual del Espíritu Santo, que aporta mucho crecimiento espiritual a la vida de la iglesia. Necesitamos exhortarnos mutuamente. Necesitamos hacer uso de este don maravilloso. Por eso quiero darte 3 aplicaciones de este primer punto. Número 1, la exhortación entre los hermanos es importante cuando las amenazas contra la iglesia y el evangelio son visibles. Es de mucha importancia cuando se nos pide no prediques, sentir un abrazo de alguien que está a nuestro lado. Sentir abundancias de palabra en medio de todo el hostigamiento y antagonismo de los enemigos de la cruz. Número 2, no podemos exhortar sin haber comprendido que Dios nos está respaldando en nuestra obra. Pablo exhortó por la convicción de su llamado. Recordemos que el apóstol Pablo tuvo la visión
tuvo el privilegio de escuchar a Dios cuando Dios le dijo: Pablo, nadie te va a hacer nada. Por lo tanto, no podemos exhortar a nadie sin antes haber comprendido que Dios nos está respaldando en nuestro servicio. Número 3, Dios es el que pone a las personas a nuestro lado para llevar a cabo sus planes de salvación. 8 personas acompañaron al apóstol Pablo. 8 personas que ya conocían al apóstol Pablo. 8 personas convertidas. 8 hombres temerosos de Dios. 8 hombres que estaban dispuestos también a perder su vida por la causa del evangelio. ¿Quién no quisiera tener un equipo de 8 hombres como estos? 8 hombres fue suficiente para que el apóstol Pablo llegara a Jerusalén lleno de convicción a entregar su vida por el evangelio. Hoy podemos decir que la función masculina del evangelio tristemente sigue siendo golpeada. Dios continúa buscando hombres capaces de dar la vida por el evangelio, hombres entendidos en los tiempos. Por lo tanto, Dios es el que pone a las personas a nuestro lado para llevar a cabo sus planes de salvación. No estamos solos. Yo le doy gracias a Dios por las personas que sirven conmigo en la iglesia, porque es Dios quien los ha puesto para yo seguir. Por eso es que los abrazo, porque esa es la mejor muestra de mi afecto hacia ellos. Los abrazo tanto que a veces me los quiero llevar para mi casa, porque les amo y llevan conmigo la carga del evangelio. Por eso podemos comprender el punto número 2, la fidelidad inquebrantable en medio de la conspiración contra el evangelio. Ellos fueron fieles. Pablo estaba a punto de regresar a Siria, pero encontró una conspiración aún de sus mismos compatriotas. No estamos hablando de gentiles que querían matar al apóstol Pablo. Estamos hablando de religiosos. Estamos hablando de su misma comunidad. Y es una realidad. Estoy seguro que los que más nos critican a nosotros son los cristianos. Tristemente es así. El mundo prácticamente lo único que hace es quizás comentar, pero las críticas, las duras críticas, vienen de los cristianos. Tristemente es así. Los judíos, en el verso número 3 dice Lucas, que trataron de hacer una conspiración, crearon una emboscada, y él no podía dejar de hablar lo que Cristo hizo. Él no podía, a causa de esa conspiración, decir: yo no puedo continuar porque me quieren matar. Él tenía que confiar, él tenía que creer. Él lo que estaba enseñando era la necesidad de que los judíos recibieran el evangelio de Jesucristo, que no había necesidad ninguna de abolir la ley, pero que entendieran que el Mesías ya había venido. Es decir, cada vez la misma doctrina del evangelio se volvió menos exclusiva para los judíos, pero cada vez, en la medida que se predicaba, se volvía más repugnante a los judíos que querían matar al apóstol Pablo. Y la ferocidad de su hostilidad se vio desahogada cuando crearon una conspiración para matar al apóstol Pablo. Hasta ese punto ellos llegaron. Por lo tanto, cuando damos testimonio de Cristo, hay algo con lo cual tú debes estar de acuerdo. Si te propones dar testimonio de Cristo, de la verdad de Cristo, tienes que comprender que donde quiera que tú vayas, tú vas a crear problemas. La única manera en una sociedad corrompida como la que hoy estamos viviendo de no meternos en problemas es ser como el mundo. ¿Ya?
ahí no te pasa absolutamente nada. Los valores frente a nosotros se están derribando. La verdad cada día se vuelve más relativista. Si hablas la verdad, no vas a caer bien. Si vives la verdad, vas a ser cuestionado. Si predicas la verdad, no vas a caer bien. Si condenas el pecado, mucho menos. Todo parece indicar que lo más probable es que si nos mantenemos en la verdad, no dudes que se maneje cierta conspiración contra tu vida. Por lo tanto, debemos ser fieles a nuestras convicciones. Pablo sabía quién era el que lo había llamado. Yo diría más, ser intrépidamente fieles al Señor. Ser valientes en revelar su voluntad. Sufrir la pena de la aversión, del odio, de las intrigas de muchas personas. Porque cada día que pasa, esto es más visible. Y usted se preguntará por qué. Muy sencillo. Sabemos y somos testigos de que existe una debacle moral como nunca antes en la historia. Ayer estuvimos viendo acá en la clase de ética la inmoralidad sexual de nuestros días. Y yo les puse los trajes de baño, obvio, hasta el 2015. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, no lo pude poner en pantalla. Hasta el 2015 nada más. No se pudo más. Hoy en día, vivir la verdad es generar conspiración. Lo repito, ¿ok? Vivir la verdad es generar conspiración contra el Evangelio. Porque no hay valores. No hay nada que defina a las personas éticamente y moralmente de acuerdo a los valores éticos y morales del reino. Sus enemigos maquinaron, pero Dios, fiel a sus promesas, desbarató sus maquinaciones y él se desvió a otro lugar porque Cristo tenía más trabajo para él. Por lo tanto, la mano enemiga que se levantó para callar al apóstol Pablo fue derribada y silenciada. Y esta es la segunda vez que el apóstol Pablo regresa a Macedonia. Pero en Grecia pasa 3 meses, como nos dice Lucas. Y no solo se conspiró contra Pablo para tratar de matarlo. Nuestro Señor Jesús, abre tu Biblia en Juan 10, 31 y 33. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Qué hizo Jesús? Predicar la verdad. Jesús les dijo: os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. Lea detenidamente conmigo la pregunta que Jesús les hace. El verso número 32 dice: os he mostrado muchas obras buenas. Lo que Jesús está preguntando: ¿por cuál de las obras buenas que yo hice frente a ustedes me quieren matar? No les está diciendo: he hecho algunas obras. Jesús asegura que fueron buenas. Ustedes me quieren matar. No te vamos a apedrear por ninguna obra buena, Jesús, porque eso no es lo que a nosotros nos importa, sino por blasfemia. Y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Estos enemigos nunca entendieron que para hacer las obras que Jesús hizo, tenía que ser Dios la única persona que podía hacer estas obras. Como mismo ellos llegaron a hacer un complot, un designio premeditado en contra de alguien, con Jesús, con Pablo, también lo harán contigo y conmigo. Y se usa el término de conjura como sinónimo de complot solamente con el apóstol Pablo. Pero en Hechos 9:24 ya el apóstol Pablo experimentó una conspiración anterior. Pero su conjura, que en el idioma original es complot o conspiración,
llegó al conocimiento de Saulo, y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de ¿qué? De matarlo. Aún así, la palabra complot aparece en el Nuevo Testamento solamente en referencia al apóstol Pablo. Querían matarlo. Y la conjura es parte del endurecimiento del corazón. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Ahora, usted dirá, Pastor Capote, no nos están persiguiendo. Sí, es verdad. Tampoco nos prohíben predicar el evangelio, porque yo tengo que orar por ser librado de la persecución si no hay persecución. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Vivimos en un país totalmente democrático, libre, laico, gracias a Dios, podemos predicar el evangelio. Pero hay una persecución espiritual que pasa desapercibida sobre nuestras vidas, y es la persecución espiritual que Satanás desata sobre nosotros. La Biblia dice que él anda buscando, en otras palabras, validando el tema de hoy, él nos anda persiguiendo, buscando como león rugiente devorarnos. Satanás no busca herirte. Satanás no busca herirte. Él no hiere. Satanás mata. No he visto ningún león teniendo misericordia. No he visto ningún león que después que encaja sus colmillos dice fallé, me los voy a quitar. No. El león, cuando encaja sus colmillos, esa presa va al vientre. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando quien devorar. Y la palabra devorar ahí es sinónimo de muerte. Estas personas en su ferocidad buscaban la manera de devorar al apóstol Pablo, de matarlo, de silenciarlo, de acallarlo para que el evangelio no continuara con su avance. Ya estamos en el tercer viaje misionero. Existió una conspiración, un complot, un plan secreto para hacer algo que terminaba en la muerte de dicha persona. Estoy seguro que si nos mantenemos en el camino correcto, vamos a ver mucho de nosotros estas cosas que hoy el Señor nos está permitiendo vivir. Hoy más que nunca yo creo que la iglesia necesita comprender del don de la exhortación. No porque se nos está persiguiendo físicamente, sino porque tenemos una persecución espiritual que apunta a la familia, que apunta al matrimonio, que apunta a la pérdida de tiempo, que apunta al entretenimiento, que apunta a sacarte de las cosas principales de la Biblia y ocuparte en otras. Satanás continúa persiguiendo. Satanás continúa conspirando para que nuestros niños, nuestros matrimonios, nuestro tiempo con Dios cada día mengue. Sabemos que Él es astuto. Él no va a perseguirnos en Ecuador por medio de una ley hasta ahora. Él tiene otros métodos. Efesios capítulo número 6, verso número 12, dice que Él tiene 4 legiones a su mando. 4 y tú y yo somos 1. Principados, potestades, huestes, gobernadores de las tinieblas. Tú y yo libramos esa batalla solamente con la llenura y la plenitud del Espíritu. Fuera de ahí estamos perdidos. No necesitamos la conjura, el complot, la conspiración de alguien visible o de un mensaje de WhatsApp que nos digan nos están persiguiendo como creyentes. Dios te está diciendo hoy que Satanás te está persiguiendo
para que no recibas las bendiciones espirituales que ofrece el Espíritu Santo en tu vida. El apóstol Pablo fue testigo de esto. Miren cómo lo describe la NTV en el verso número 3 del capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, donde se quedó 3 meses. Se preparaba para regresar en barco a Siria cuando descubrió que unos judíos tramaban una conspiración contra su vida. Tramaban una conspiración contra su vida. Entonces, cuando vio que tramaban una conspiración contra su vida, decidió regresar por Macedonia. No fue la primera vez que trataron una conspiración con el apóstol Pablo. En Hechos 20:30, que lo vamos a ver más adelante, volvieron a hacer lo mismo. Cuando se me informó de que había una conjura en contra del hombre, eso es de Pablo, lo envié enseguida, instruyendo también a sus acusadores que presenten los cargos contra él delante de ti. No cesaron. Y después de 2000 años nos damos cuenta de que todavía Satanás no cesa. Las conspiraciones, es verdad que muchas veces son motivadas por diferentes motivos políticos, aspiraciones de cargo, ambiciones, pero toda conspiración que atente contra la vida de una persona es una conspiración y es un acto de maldad. Sin embargo, esta conspiración no se detuvo, siguió. Y en esa misma medida que seguía esa conspiración, el apóstol Pablo también seguía con su voluntad, con la voluntad de Dios. Había que celebrar una fiesta, y es la fiesta de los panes sin levadura. El apóstol Pablo no se detuvo. La conspiración tampoco dijo, bueno, creo que no podemos celebrar los panes sin levadura. Nos quieren matar. Nos están persiguiendo. Yo creo que hay que ser sabios. Yo creo que esta fiesta debe ser quitada. No podemos hacerla. No fue así. Versos 6 y 7 de Hechos 6 de Hechos de los Apóstoles. Finalizada la Pascua, que en griego son los días de los panes sin levadura, 7 días había que comer pan sin levadura. Eso fue instituido en el Éxodo, cuando cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. Le dijo que esta era una fiesta perpetua y por 7 días no podían comer ni usar nada con levadura. Subimos a un barco en Filipos de Macedonia y 5 días después nos reencontramos con ellos en Troas, donde nos quedamos una semana. Esta institución de la Pascua era seguida de la fiesta por 7 días de los panes sin levadura, y se prohibía totalmente la presencia de levadura en las casas. ¿Por qué? Porque la levadura tipifica la corrupción. Y Dios, por medio de lo que aconteció en Egipto y por medio de lo que hoy nosotros hacemos acá también, porque nosotros el pan que partimos en la Santa Cena es un pan sin levadura, que simbólicamente lo hacemos, pero la levadura es corrupción. Y Pablo quería ir a celebrar esa fiesta, pero en medio de esa fiesta, o en medio del deseo de llevar a cabo el cumplimiento de esa fiesta, es que también le precede a ese deseo una conspiración. Un poco más atrás, una rebelión contra el Evangelio. Pero no se detuvieron. No se detuvieron. Sabiendo que a lo largo de las Escrituras la levadura simboliza iniquidad, no podía detenerse. Es por eso que el apóstol Pablo continúa hoy diciéndonos a nosotros que debemos celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Por eso es que somos exhortados a celebrar la fiesta no con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, como lo describe en primera carta a los Corintios 5:8. Por tanto, hoy nosotros
debemos celebrar la fiesta no con la levadura vieja, no con esa vieja vida que tú llevabas, ni con la levadura de malicia, ni maldad, sino con pan sin levadura. ¿Pero qué tipo? Sinceridad. Sinceridad y verdad. Y esto es lo que el apóstol Pablo está realizando. En medio de una conspiración, Pablo no fue movido a dejar de adorar a Dios. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a continuar asistiendo a la iglesia, a cantar, a predicar, a recibir su palabra, a exhortarnos mutuamente, sabiendo que hay una conspiración con la cual quieren acabar con nuestra vida? Y nos toca ese día celebrar la Santa Cena. Quizás muchos lo duden. El apóstol Pablo no lo dudó. Y es así como nosotros debemos seguir. No podemos controlar el espíritu de rebelión. Solo nos toca predicar la verdad. No podemos detener la conspiración contra el evangelio. Solo nos toca seguir haciendo la voluntad de Dios. Miren cómo el apóstol Pablo lo describe en segunda carta a los Corintios 8, 1 y 2. Ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Sirvió de algo lo que aconteció, pues en medio de gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Esta misma región que fue azotada por los enemigos de la cruz, por los enemigos del evangelio, Pablo le escribe a los Corintios, una iglesia un poco complicada, que le dio mucho dolor de cabeza. Pablo dice: hermanos, a los Corintios les hago saber algo. Les hago saber la gracia que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en medio de su pobreza, aflicción, espíritu de conspiración, de rebelión, de acoso, de hostigamiento, en medio de todo eso, estas personas, en medio de su pobreza, sobreabundó en su riqueza, de su liberalidad. Eso hace la convicción. Eso es lo que hace el saber que cuando somos personas que hemos nacido de nuevo, difícilmente la aflicción nos detenga, difícilmente la conspiración nos detenga, difícilmente nos detenga el espíritu de rebelión. Esta exhortación enlazada con el testimonio de la verdad es lo que el apóstol Pablo mostró. Se rebelaron, pero Pablo no claudicó. Conspiraron, no se acobardó. La rebelión, la conspiración, los enemigos de la cruz, nada de eso detuvo el avance del evangelio. De este segundo punto quiero darte 3 aplicaciones más. Número 1, nuestra fe se robustece cuando tenemos una meta que alcanzar. Pablo tenía que llegar a Macedonia. Intentaron como que detenerlo, quisieron matarlo, pero había una meta que alcanzar. Habían más ciudades que llegar, habían personas que salvar. Para eso él fue interceptado en el camino a Damasco, Hechos capítulo número 9. El número 2, la conspiración contra el evangelio y la iglesia debe ser el combustible para seguir adelante. Eso no nos puede detener, mucho menos acobardarnos. ¿Por qué? Porque estamos desafiando las tinieblas, y lo que esas tinieblas quieren es que nos detengamos. La conspiración, la rebelión es el combustible para seguir adelante. Número 3, nuestra fe debe ser inquebrantable ante cualquier conspiración. No podemos permitir
que la conspiración de los enemigos de la cruz nos detengan tiene que ser inquebrantable. Amada iglesia Fuente de Gracia, no podemos evitar la conspiración, no podemos evitar tampoco la rebelión, pero de algo estoy seguro, que el Señor es fiel, que podemos confiar en Él, que Él nos cuida. Él nos envió a predicar el Evangelio, y en medio de todo lo que acontezca, estoy seguro que Él está de nuestro lado. No nos va a pasar nada que el Señor no permita que nos pase. Padre, gracias te damos.